Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, hoy vengo a hablar de algo que hoy dieron publicidad en la Cámara de Diputados a nivel federal y que nos afecta a todas y a todos los mexicanos, y me refiero, por supuesto, a la modificación a la Ley de Amparo. El amparo, en la forma como se le conoce hasta el día de hoy, es producto de las luchas sociales iniciadas por los grupos de presión y se concreta en México en el siglo XX, ya que fue el primer país en donde inicia la historia del amparo. La Ley de Amparo en México tiene sus antecedentes en el proyecto de Crescencio Rejón de 1840, y la Constitución de Yucatán en 1841, para luego consolidarse en la Constitución de 1857 y recibir su primera ley reglamentaria en 1861 y 1882. En la Constitución de 1917, donde el amparo adquiere definitivamente una gran trascendencia y sirve de ejemplo para los demás pueblos de América, con la promulgación de la importante Ley de Amparo de 1919. La ley actual, promulgada en 2013, amplía la protección de derechos fundamentales y fortalece al Poder Judicial de la Federación. Históricamente, el ejercicio del poder en México estuvo encaminado a gestionar soluciones a las problemáticas sociales y a procurar la protección de los más vulnerables, pero sobre todo a construir y consolidar las principales instituciones de un sistema jurídico y político en beneficio de las y los mexicanos más desprotegidos. El Estado es una maquinaria de fuerza, mientras que el ciudadano no cuenta con ese mismo recurso, pero en su defensa están los instrumentos de derecho, es decir, los mecanismos que le permiten alzar la voz sin recurrir a la violencia, sino a través de la civilidad. El 15 de septiembre pasado, previo al festejo de la Independencia Nacional, la Presidenta de la República presentó al Senado una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dicha iniciativa propone, entre otros aspectos, el redefinir el interés legítimo, el acotar el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el limitar los supuestos de recusación, ampliación de demanda y reconfigurar el régimen de cumplimiento de sentencias. La iniciativa busca redefinir, y hay que decirlo, limitar los elementos del interés legítimo, exigiendo que el acto, norma u omisión produzca una lesión jurídica real, actual y diferenciada, de tal forma que su anulación del acto implique un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual. El interés legítimo entró en 2011 en la Constitución y a la Ley de Amparo, con el propósito de ensanchar la puerta de entrada a la justicia, al posibilitar que estén en aptitud de acudir al amparo como quejosos quienes se sientan afectados por actos, omisiones o leyes que estimen inconstitucionales o inconvencionales, aun cuando no exista estrictamente una violación directa a uno de sus derechos subjetivos en lo específico. El ejemplo clásico es el de la persona o grupo de personas que se duelen de una afectación del medio ambiente que no ocurre necesariamente en su propiedad personal. La iniciativa de esta ley, que ahora se está dando publicidad, elimina esta posibilidad. Debemos entender que el amparo es un litigio de derecho público donde la contraparte siempre es un órgano del Estado y que siempre va a argumentar que está de su lado la defensa del interés público. Exigir la comprobación de daños de difícil reposición como requisito de la suspensión solo inclina la balanza de su lado, del lado de la autoridad. Por otra parte, un amparo sin suspensión no es amparo. Eso nos enseñan a los estudiantes de Derecho cuando hablamos sobre ese tema. Exigir la comprobación de daño de difícil reparación como condición general para el otorgamiento de la suspensión contradiciría criterios del Pleno de la Suprema Corte que niegan la satisfacción de tal requisito como condición para el otorgamiento de la suspensión cuando se alega interés jurídico. Sin la suspensión provisional, los ciudadanos, ustedes, nosotros, seremos culpables de facto. Deberemos iniciar un largo juicio,
tan largo como son los juicios en México, para reabrir un negocio, descongelar cuentas o salir de la cárcel. La iniciativa ya aprobada por la mayoría automática, que no autónoma, del Senado, busca limitar la figura del amparo tal y como la hemos conocido por décadas, siguiendo la lógica de este régimen de crear y construir un gobierno autocrático. La discusión se ha entretenido en el artículo transitorio que volvería retroactivo la ley, pero es en realidad la aprobación de la iniciativa lo que tiene consecuencias mucho más graves, ya que abrió un abanico de temas que merecen un debate profundo. Si bien el extrañamiento de la Presidenta de la República a los senadores se encamina a la revisión del artículo transitorio en materia de retroactividad, retroactividad en la aplicación de la reforma, con esta misma lógica debería servir para ampliar nuestros horizontes y tener una visión más flexible e incluyente. Apenas el pasado viernes, la Cámara de Diputados arrancó a toda prisa el primero de 3 foros parlamentarios abiertos para discutir con expertos el proyecto enviado por el Senado, que incluyó de última hora y casi producto de la magia, la controversial cláusula de retroactividad. Los foros se programaron para desarrollarse viernes, sábado y el día de ayer. Ayer mismo, las comisiones de Justicia y Hacienda sesionaron y aprobaron el proyecto para someterlo a consideración del Pleno en su primera lectura el día de hoy. Un trabajo urgente, contrarreloj, con la corrección de la plana de los diputados van a hacer a los senadores. El proyecto deberá regresar a la Cámara Alta para continuar con el trámite legislativo. Hubiese sido aún más positivo que el trabajo de estos foros se extendiera a un análisis profundo y honesto de sus efectos reales, no solo en lo jurídico, sino también en lo social. Más allá de la discusión sobre la retroactividad, hay un lado oscuro que no se puede ignorar: la reducción de los alcances del amparo, la limitación de las suspensiones con efectos generales, el debilitamiento del Poder Judicial y la consecuente vulnerabilidad del ciudadano frente al poder público. Entre los argumentos utilizados en la iniciativa para quitarles a los ciudadanos el amparo efectivo, se dice que los particulares abusan de esta protección, que deben acotar y deben acotarse sus abusos. La ley de amparo no está hecha para impedir abusos de la sociedad, sino para impedir abusos de la autoridad. Las leyes de amparo atienden al hecho de que no es el gobierno quien está indefenso, sino son los particulares ante el gobierno. Esperemos que la revisión y análisis que haga la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se realice con una amplia visión y miras de protección para quien fue constituido como figura del amparo, el ciudadano. Esperemos que así sea para bien de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Preguntaría si algún diputado